Saludos amigos y amigas, bienvenidos una semana más al programa Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Plegazolo y allá donde estés, sea cual sea el lugar de la tierra, sea cual sea el momento del día, te mando un fuerte abrazo. Este programa va dedicado especialmente a estudiantes de secundaria y bachillerato, pero también va dedicado a ti si eres una persona que siente curiosidad por las cosas, que tiene inquietud, que se pregunta cómo está funcionando la sociedad, porque si bien hablamos de historia, nuestro objetivo último es ayudarte a entender la realidad. Y también entretenerte un rato. Oye, ¿por qué no? Estoy muy contento porque la semana pasada iVox, la plataforma de audio donde se emite este programa, tiene una revista y resulta que incluyó uno de mis programas, el de la ilustración, en portada. Y durante esta semana mi programa estuvo compartiendo espacio con programas de la cadena SER, de Radio Nacional. Y oye, para mí fue un logro. Estuve muy feliz, muy orgulloso. Tanto es así que mi programa se ha hecho viral y esta semana me acompañan al estudio pues varios cientos de fans. Por favor, vamos a pedirles que saluden. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que nunca me esperaba esto, de verdad. Soy maravilloso, de verdad. Os lo agradezco. Vale, muchas gracias, de verdad. Parece que soy Justino Bieber. Yo cuando digo que mis clases provocan furor, la gente pues muchas veces no me creen, ¿no? Y bueno, tampoco es para tanta gracia. En fin, decía que este programa ayuda a entender la realidad. Bueno, pues el de hoy ni te cuento. Porque estamos en un modelo de sociedad que está a punto de desaparecer. Supongo que durante estos días te estás dando cuenta. Yo nunca digo la fecha de mis programas porque esto va a quedar para la eternidad, pero hoy la vamos a decir. Estoy grabando este programa 30 de noviembre del 2016. Y decía que este modelo de sociedad está desapareciendo con todo lo que está pasando en el mundo y es un modelo fruto de la Revolución Francesa de 1789. El modelo que parece que está entonando el canto del cisne tiene su origen en esta revolución. Y es lo que vamos a explicar hoy. Vamos a hablar de la Revolución Francesa. Pero como siempre, antes de hablar de la Revolución Francesa, explicamos una serie de conceptos que nos ayudarán a entender qué sucedió. Bien, empecemos por un concepto que veo el más difícil de todos. Aparentemente el más sencillo, pero creo que es el más difícil. ¿Por qué? Porque todo el mundo habla de esto, pero nadie sabe de qué carajo estamos hablando. Se lo digo siempre a mis alumnos, de broma, y si entendéis lo que voy a explicar, deberían daros media carrera de historia. De verdad, lo que voy a explicar, cuando lo explique, si lo has entendido, puedes terminar el programa, porque ya sabrás mucho más de política y de historia que el 99% de los mortales. Vamos a ver, ¿cuál es el origen de las Cortes en España? ¿Cuál es el origen del Parlamento en Inglaterra? ¿Cuál es el origen de los Estados Generales en Francia? Vamos a ver. En la Edad Media había una institución que aconsejaba al rey, que trabajaba con el rey. Y en esa institución se reunían, por un lado, los nobles, por otro lado, el clero, y por otro lado, representantes de las ciudades, que generalmente eran comerciantes. Es decir, nobleza, clero y comerciantes, también llamados burgueses, se reunían con el rey. ¿Para qué? Pues el rey les decía: «Quillo, dame algo», les pedía dinero. Y los comerciantes y los burgueses les decían, y el clero le decía: «Es que no tengo nada, Quillo, dame algo». Y había una negociación. El rey pedía dinero y los otros, a cambio de darle dinero, le pedían unas leyes, le pedían impuestos. Había negociación, repito, entre el rey y esos grupos que se reunían. En España le llamamos cortes, en Inglaterra le llaman parlamento y en Francia le llamaban estados generales. Pero las tres cosas son lo mismo. Bien, esto es la Edad Media. ¿Pero qué sucede en el siglo XVI? ¿Qué sucede en el siglo XVI? ¿Qué época estamos hablando? Primera pregunta, por un gallifante. Edad moderna. A partir del siglo XVI, en Francia y en España, poquito a poco los reyes empiezan a marginar a esa institución. En España los reyes empiezan poco a poco a pasar de las cortes y a quitarles poder. En Francia los reyes empiezan poco a poco a no convocar a los estados generales y a quitarles su poder. Sin embargo, Inglaterra es la excepción. En Inglaterra el rey siempre tuvo que pedir permiso al Parlamento para cualquier cosa.
resumiendo, Francia y España, ¿en qué modelo de gobierno tenemos en el siglo XVIII? Monarquía absoluta. Inglaterra, siglo XVIII, ¿qué modelo tenemos? Monarquía, muy bien, parlamentaria. Primer concepto, ¿lo has entendido? Bien, pues si ya lo has entendido, la clase de historia ha terminado para ti, pero yo sé que te va a quedar porque te apasiona lo que estamos explicando. Segundo concepto que tenemos que explicar, la ilustración. Te recomiendo un fantástico programa que grabé hace unas semanas, que está en el canal de radio, si quieres entender en profundidad lo que es la ilustración, pero la resumo brevemente. La ilustración es era un grupo de intelectuales que en Francia empiezan a darse cuenta de que es muy difícil que una sociedad progrese si en esa sociedad predomina el pensamiento mágico o el pensamiento supersticioso. Se dan cuenta de que para que una sociedad avance, lo más importante es que haya un pensamiento lógico, analítico, un pensamiento científico. Proponen sustituir la influencia de la Iglesia por la ciencia. ¿De acuerdo? Bien. Segundo punto, ¿te has enterado? Bien, pues vamos a por el tercero. 1776-1782. 4 de julio. Bueno, no sé si es esta o no. Esa era la Revolución Americana. Muy bien, efectivamente. Hemos visto 500.000 millones de películas donde el 4 de julio, día de la Declaración de Independencia, los americanos tiran fuegos artificiales, qué bonito, bla, bla, bla. Bien, guerra de independencia en Estados Unidos, que finalmente ganan. ¿Qué pasa con esa guerra de independencia? Que los Estados Unidos son los primeros en crear un modelo de gobierno constitucional, de gobierno parlamentario y de una constitución donde se recogen una serie de derechos para los ciudadanos. Ellos son los primeros, ellos fueron antes que los franceses. Pero la francesa es la que a nosotros nos importa porque es la que más nos influye. Bueno, pues ¿qué sucede? Que los americanos habían demostrado que era posible un gobierno constitucional. Así que en Francia, pues dice, oye, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no? ¿Por qué no nosotros? Bien, esta es la situación en el siglo XVIII. Ya hemos hablado, repito, de la situación de los estados generales en Francia, de la Ilustración y de la Revolución Americana. Bueno, pues nos metemos ya en harina. Hemos dicho que hubo una guerra de independencia en el 1776-1782 entre los independentistas americanos e Inglaterra. Bien, pues en esa guerra, Francia, con el único deseo de meterle el dedo en el ojo a Inglaterra, apoya a los independentistas americanos. Y España, como pagafanta de Francia, pues se mete también en la guerra sin tener nada que ganar ni nada que perder. O sea, bueno, sí, mucho que perder. Sin tener nada que ganar y mucho que perder. Bueno, pues Francia, repito, apoya a los independentistas americanos para fastidiar a Inglaterra. Perfecto, finalmente ganan los independentistas, finalmente fastidia a Inglaterra. ¿Qué saca Francia de esa guerra? Nada. Bueno, sí, sacó algo. Sacó un enorme déficit en la corona. Eso fue lo que la termina de joder a Francia, ¿vale? Las guerras son costosísimas y si encima no sacas nada ya ni te cuento. Bueno, pues tenemos entonces una Francia que está arruinada en buena medida porque se ha metido en una guerra que ni le iba ni le venía. Pero atención, que es que tenemos la tormenta perfecta. ¿Qué sucede en el campo? Hay años de malas cosechas. El pueblo se muere. No hay para comer. No hay, se encadenan varios años de una cosecha poco productiva y lo poco que hay, el poco alimento que hay, sube de precio. Y eso pues ya se suma a que el pueblo empiece ya a estar encabronado. Bien, la corona se encuentra sin dinero. El rey dice, no tenemos dinero. Y un ministro muy inteligente, muy lúcido, le dice, señor rey, ¿por qué no le pedimos dinero a los que más tienen? Y dice el rey Luis XVI, coño, ¿es verdad? Pidámosle dinero a los que más tienen, a los nobles, que los nobles ya sabéis que no pagaban. Y les dicen a los nobles, el rey le dice a los nobles, ¿qué le dice el rey a los nobles? Que yo dame algo. Pero los nobles dicen, cuidado, no podemos pagar más hasta que no lo digan los estados generales. Solo los estados generales tienen la potestad para decir y decidir
quién tiene que pagar más impuestos. Y dice el rey, vale, pues convoquémosle. Los estados generales de atención no se convocaban desde 1615. O sea, estamos en 1788. Han pasado 160 y tantos años, ¿vale? Sin que se convocase los estados generales. Y ahora se acuerda el rey, a la vejez viruela. Bueno, pues tenemos que en mayo de 1788 el rey hace una llamada a los estados generales para el año siguiente. Para el año siguiente, 1789. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Pues que la burguesía, durante ese tiempo se prepara los deberes y decide que cuando vayan allí a los estados generales van a pedir pues una serie de peticiones. Por ejemplo, acabar con el feudalismo. Por ejemplo, exigir que los nobles paguen impuestos. Dar derechos a los ciudadanos. Y además dicen, ojo, y a la hora de votar, votaremos un voto por miembro, por persona. ¿Cómo era el sistema de votación en los estados generales? Un voto por grupo. Es decir, la nobleza tenía un voto, el clero tenía otro voto y la burguesía tenía otro voto. Si tenemos en cuenta que la nobleza y el clero eran los privilegiados, siempre iban a ganar frente a la burguesía. Pues nada, la burguesía, este aquí que dice, y un huevo. Aquí un voto, una persona. Y empiezan a discutir, empiezan a pelearse, que sí, que no, que sí, que sí, que no. El caso es que pasan semanas y no se avanza. No se avanza. Hasta que un día a la burguesía se le hinchan las pelotas y decide, ok, ahí os quedáis. Y se van, estamos en junio, 20 de junio, a un lugar, a una sala donde se jugaba la pelota. Al frontón. O sea, como si hoy día se reúnen en un campo de fútbol, un campo de fútbol sala, pues se van a una sala donde se jugaba la pelota al frontón y hacen un juramento. De aquí no se va nadie, de aquí no se va nadie hasta que no redactemos una constitución. Y además, a partir de ahora, nosotros somos la Asamblea Nacional. Al carajo los Estados Generales. Nosotros somos los legítimos representantes del pueblo francés. Y así, con un par, echa a andar esa Asamblea Nacional. Estamos el 20 de junio. 2 semanas después el rey dice, ¿qué pasa? ¿Que queréis esa Asamblea Nacional? Pues vale, pues ya está. Firmo aquí, pues ya soy Asamblea Nacional, ahora dejadme tranquilo. El rey estaba en Versalles, su palacio de Versalles, a 18 kilómetros de París, con su mujer María Antonieta, feliz, pasando 3 pueblos de lo que pasaba en París. Pero fijaros que pasan un par de semanas más. Attention, please. Y corre el rumor de que el rey está preparando a la tropa para invadir París y acabar con la Asamblea Nacional. Y cogen y dicen los burgueses, ¡Nein! Nos tenemos que defender. Y empiezan a agitar al pueblo. Empiezan a decir al pueblo que tenemos que defendernos. Y dicen, que vienen a por nosotros, que vienen a invadirnos. Y dicen, venga, va, necesitamos armas. ¿Dónde están? Y van a una prisión que estaba en el centro de París. Una prisión para los pobres, ojo. Y llaman a la prisión, pom, pom, pom. Hola, ¿me pueden dar unas pocas armas? No fue así. No llamaron a la puerta. Los parisinos asaltan la prisión, detienen a los guardias, les cortan la cabeza a los guardias, cogen sus cabezas, las clavan en pica, las van paseando por París y cogen todas las armas y destrozan esa prisión. Bien. Sigue andando, estamos 14 de julio. Pasan un par de semanas, como veis los acontecimientos ya son vertiginosos. Y el 4 de agosto tiene quizá hay una de las leyes más importantes quizás de la historia de Europa. Se abole el feudalismo. O sea, eso tuvo unas consecuencias increíbles. El hecho de que los campesinos ya no tienen que estar obligados a trabajar para el señor feudal, pueden irse, pueden adquirir tierras. Eso era una revolución, una auténtica revolución en la forma de vida. Pero es que a finales de agosto quizás tenemos uno de los documentos más importantes también de la historia europea, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Vale? O sea, ¿qué se hace en esa declaración? Se recogen una serie de derechos de los hombres, como puede ser, pues, derecho a libertad de expresión, libertad de propiedad, libertad de conciencia, libertad de movimiento, una serie de cosas que hasta entonces jamás ni se habían soñado. ¿Qué pasa? Todavía les queda la Constitución, ojo. Todavía les queda la Constitución.
¿Qué sucede en octubre? Atención. Hemos dicho que el 26 de agosto se produce la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Pues en octubre, el 2 de octubre, en París hay una manifestación de mujeres porque no tenían para comer. Sus hijos se les morían. Pedían que él bajase el precio de los alimentos porque no podían. No podían. ¿Y qué hacen? Van a pedirle comida al rey. Así. Van a Versalles, recorren los 18 kilómetros y empiezan a juntarse alrededor del palacio y exigiéndole al rey que les dé de comer. Y aquí se corre una leyenda entre las manifestantes que hizo un daño enorme a la monarquía. Se contó que a María Antonieta fue uno de sus sirvientes a decirle: mi reina, el pueblo está en el palacio. Dicen que no tienen pan para comer. Y la reina respondió: pues si no tienen pan, que coman pasteles. Esta historia, que empezó a correr entre las manifestantes, puso rojas de ira a la gente y dijeron: esto se ha terminado. ¿Qué hicieron los manifestantes? Asaltaron el palacio de Versalles, lo saquean, cogen a los guardias. ¿Qué hicieron a los guardias? Le hacen cosquillas, les cortan la cabeza, vuelven a coger las cabezas, las vuelven a clavar en picas, cogen al rey y la reina, los meten en un carruaje y, escoltados por gente que portaba picas con las cabezas decapitadas de sus guardias, se lo llevan de vuelta, se lo llevan a París y lo meten en el Palacio de las Tullerías. Ojo, el rey y la reina siguen siendo reyes, no lo están arrestando, de hecho lo han llevado a un palacio, pero a partir de ahora el rey y la reina son, digamos, juguetes en manos de la asamblea y de los revolucionarios. Bien, pasan 2 años y decíamos que la asamblea tenía todavía una tarea pendiente. ¿Qué tarea habíamos dicho que tenía pendiente? A ver, responde. No te oigo. La Constitución. La Constitución la Constitución. Bueno, pero ¿qué sucede? En junio del 91, el rey y la reina han pasado años, ¿de acuerdo? Han pasado casi 2 años desde ese asalto al Palacio de Versalles y desde que están en las Tullerías. Pues en junio del 91 el rey y la reina una noche se visten de paisanos, le dice el rey a la reina: niña, vámonos, venga, va, ya voy. Y se van de palacio, se meten en un carruaje, se visten de paisanos y se intentan fugar a Bélgica, que está cerquita de París. Bélgica era territorio del Imperio Austriaco, de donde venía María Antonieta. Bien, pues justo el último pueblecito antes de llegar a Bélgica, Varennes se llama, un guardia lo detiene, le pide la identificación y lo reconoce. Y les dice: ratas, que quería abandonar el barco, vuelta a París. Y vuelven, y los reyes regresan a París, ojo, ya con la leyenda, con la ignominia de que han intentado huir. O sea, su desprestigio ya, ¡pum!, se desplomó por completo. Estamos en junio del 91. Pasan ya 2 meses y por fin, la Asamblea Nacional termina sus deberes y proclama la Constitución. Una Constitución que recoge recoge toda una serie de derechos para el pueblo y una forma de gobierno que a partir de ahora Francia sería una monarquía constitucional. Bien, se eligen, ahora que ya la Asamblea ha redactado la Constitución, se convocan elecciones y ahora ya tenemos lo que llaman la Asamblea Legislativa. ¿Qué es lo primero que hace la Asamblea Legislativa? Pues con un par dice, se da cuenta de que el resto de Europa le están provocando, el resto de Europa quiere hacerle la guerra, a Austria no le gusta lo que está pasando en Francia, a España tampoco, a Inglaterra tampoco. Así que, ¿qué es lo que hace la Asamblea, esta nueva Asamblea? Declara la guerra a Austria. O sea, es una guerra preventiva. Antes de que me ataquen a mí, yo te ataco a ti. Pero estamos en abril. Llegamos a agosto y el pueblo de parisinos se radicaliza. Hay un movimiento que se llama los sans-culottes, los sin calzones. Como hemos visto en cantidad de películas, ya sabemos cómo vestían los nobles. Vestían con medias, vestían con unos pantalones cortos, o calzones y medias. Bueno, pues estos pueblos, estos parisinos, se dejan los pantalones largos y los llevan con orgullo y se hacen llamar los sin calzones. ¿Y qué hacen? Pues que el 10 de agosto asaltan el Palacio de las Tullerías, detienen a los reyes y los llevan a prisión.
pero ya de camino asaltan también el resto de las prisiones y cogen a todos aquellos que fueran susceptibles de ser contrarrevolucionarios, es decir, nobleza y clero que estaban detenidos, los ejecutan. Se habla de 1.400 ejecuciones. Y exigen la convocatoria de nuevas elecciones, esta vez por sufragio universal masculino. Se producen entonces esas elecciones y en el 20 de septiembre del 92, ganan los moderados, o llamados girondinos. Y estos moderados toman una serie de medidas. La primera de ellas es proclamar la república. Hemos dicho que los reyes estaban prisioneros. Y la segunda, que es, pues lo podéis imaginar, ¿qué le gustaba a los revolucionarios franceses? Cortar cabezas. Pues eso es lo que hacen. El 21 de enero del 93 le cortan la cabeza al rey y meses después a su mujer, María Antonieta. ¿Qué sucede? Pues que cuando ven que le han cortado la cabeza al rey y la reina, Austria dice, esto no puede ser, hasta aquí. Y Austria ya la monta en cólera, va por Francia y ahora ya la guerra tenemos una guerra ya cruenta por todos los altos. ¿Qué hacen los enemigos de los girondinos? Que son hay un grupo radical que son los jacobinos. Con ayuda de los sánculos, o sea, los sin calzones, dan un golpe de estado, arrestan a los girondinos. ¿Qué hacen con ellos? ¿Os lo podéis imaginar? A ver, ¿qué creéis que hicieron? Efectivamente, premio. Les cortaron la cabeza. Y establecen un gobierno revolucionario. Hemos dicho que estos son radicales. ¿Qué hacen? Establecen una nueva constitución donde ahora hay sufragio universal masculino. Su líder, Robespierre, establece reformas sociales, como pueden ser, por ejemplo, poner un máximo a los precios de los alimentos y establece la educación primaria obligatoria, gratuita. Gratuita y obligatoria. Creo que por primera vez en Europa se da esta situación de establecer una educación gratuita obligatoria. Se elimina el calendario cristiano y se establece un nuevo calendario contando a partir del año 92. Y oye, incluso empiezan a ganar a Austria. Pero es que ¿cómo lo hacen estos jacobinos? A base pues, a los enemigos que se le hacía con ellos. ¿Se les abrazaba y se les daba cariño? No, os los podéis imaginar. Ya os podéis imaginar lo que hacían con ellos. Practicaban la afición favorita, el deporte favorito de estos revolucionarios, es decir, la guillotina. Pero tanto es así que a estos jacobinos se les fue tanto la cabeza que en el 28 de julio del 94 los moderados de nuevo se unen, hacen fuerza y echan a los jacobinos. Bueno, ¿cómo que lo echan? Los detienen, se los cargan a todos también, los guillotinan y volvemos a tener ahora un gobierno moderado. ¿Qué hace este gobierno moderado? De nuevo, echa atrás toda la legislación jacobina, establece una nueva constitución, ahora ya más moderada, mucho más tranquila, vuelve a establecer una cámara electiva, pero con un sufragio muy censitario, y bueno, las campañas en el exterior empiezan a ir bastante bien, gracias a un joven del que ya hablaremos otro día, un tal Napoleón Bonaparte, que donde iba arrasaba. Pero, ¿qué sucede? Que este Napoleón Bonaparte le va tan bien en el exterior y tiene tanto prestigio dentro de Francia que un día dice, se van a enterar. Y el 9 de noviembre Napoleón da un golpe de estado, del 99, estamos en 1799, y se proclama primer cónsul. Es decir, a partir de ahora tendrá él todo el poder. Pues esta es la campana. Amigos míos, lo siento mucho, el programa se ha terminado. Ya sé que os gustaría que esto durase 2 horas, pero, amigos, no os preocupéis que volveré. No digo más, sino que no te olvides de lo más importante que hay, que es ser feliz. Dale importancia a lo que de verdad tiene importancia, preocúpate de lo que de verdad te tienes que preocupar y lo de los demás pasa, que no es lo tuyo, ¿vale? Y te mando un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa. ¡Adiós!